clínico, lo primero que hacemos es observar, ¿no? Vamos a observar de repente la forma del paladar, si hay simetría del estrato maxilar, la presencia o ausencia de nasales, lo cual me va a indicar de repente que va a necesitar una expansión maxilar, como si hubiera una correa nasales demasiado amplia. La presencia de moteros cruzados, las compensaciones dentarias. En cuanto a otro análisis clínico que tenemos es la palpación, ¿no? Podemos palpar ambos rebotes maxilar y mandibular y deberían ser simétricos, ¿no? Para tener una maxila y una mandíbula equivalente, ¿no? En cuanto al análisis de modelos, tenemos citado primero McNamara, el cual nos da unas medidas, ¿no? de ancho transversal, el cual lo toma desde el surco palatino que intersecta con el margen gingival. Toma esa medida como referencia. En pacientes adultos, él considera como una medida adecuada desde 36 a 38 milímetros. Él lo considera como que en esa medida no va a haber atiñamiento. Los dientes van a entrar todos ordenaditos, bien alineados, ¿no? Y en dentición mixta, la medida es de 34 a 35 milímetros. Siendo una medida acá de 31 milímetros a nivel de la primera molar, nos indicaría de que ese paciente va a tener una discrepancia transversal y de que podría ser indicador de que necesita una disminución maxilar o una expansión maxilar, ¿no? Acá el valor de la imagen nos deja de 29 milímetros, ¿no? En cuanto a otro análisis de modelos, tenemos el modelo transversal el análisis transversal de ISA, el cual toma características clínicas, ¿no? Toma la distancia visigomática y le resta 10 milímetros, que equivaldría al espesor de tejido blando, y lo divide entre dos. Esa medida debería ser igual a la medida a nivel vestibular de primeras molares superiores, ¿no? Si es que la medida es mayor, si es que la medida es en comparación con el del modelo, se podría decir si hay o no hay una discrepancia transversal, ¿no? Muy relativo porque puede ser solo dentario, puede ser esquelético también. Luego tenemos el análisis de Bohm, el cual Bohm hace un índice. Una pregunta, no me quiero quedar con la duda. El anterior sí, pone el anterior. Por ejemplo, ahí X es la distancia fisicomática. Sí, lo toma justo a nivel adelante del clavo. No es la distancia. Ok. Como referencia tiene el clavo, es justo adelante del fisicomático. O sea, no es lineal, sino es así. No. Es como con un vernier. Ajá. No es de distancia, sino no es que es una circunferencia. Y ponte, digamos, ahí el resultado, hay que ponerle un valor, ya que salga esa. Nos sale 30, y medimos los molares y tiene 28, ¿no? O sea, hay una necesidad de expansión de 2 milímetros, ¿no? O sea, para esa carita le correspondería una medida de 30, ¿no? Y si nosotros hacemos la medida clínica de los modelos y tenemos 27, 28. O sea, ¿con quién tiene una tabla de comparación? No hay que saber eso. No, el que lo mide con los modelos. Pero ¿qué mide los La distancia cúspide circular de los modelos. O sea, a nivel de modelos, imagínense que nos sale 30. ¿Ya? Y el índice facial de la carita nos sale 35. ¿Ya? Ya, o sea, para la carita nos dice que debería medir 35, pero en los modelos tenemos 30. Nos dice que hay una necesidad de expansión de 5 milímetros aproximadamente, ¿no? Para que sea equivalente a. No, pero sería que claro, o sea, aquí sería 30 acá, No, 10. Claro, o sea, imagínense que esto me sale 30, ¿ya? 30. Y yo mido aparte esto y me debería seguir 30, ¿ya? Pero yo clínicamente lo mido y me mide 28. O sea, hay una necesidad de expansión de eso. Ya ahí está la frontera todo aporte. O sea, debería corresponder esa fórmula con la medida de las molares, ¿no? Por ello
sea, él acá nos arroja un índice, ¿no? Una tabla en el cual por cada sumatoria de incisivos que tiene de 29.5 le corresponde 37, ¿no? A nivel anterior, a nivel de la distancia interpremolar anterior. Y lo comparamos con los modelos, ¿no? Lo comparamos con los modelos. Y ahí vamos a ver la necesidad de expansión o de contracción que necesita el paciente. Luego tenemos el análisis de Cantarella, el cual se realiza en modelos. En la parte maxilar tomamos la zona más cóncava a nivel alveolar y en la parte mandibular tomamos el reborde de Walla, ¿no? Las medidas transversales. Deberían ser iguales. Si es que hay una discrepancia, no voy a decir si hay necesidad de expansión o de contracción, ¿no? Luego tenemos el elemento 3 de Andrew, el cual nos dice que la medida de la cúspide mesopalatina a mesopalatina debería ser igual a la medida de fosa central de primeras molares, ¿no? Siempre y cuando las piezas centrales estén en el elemento 1, ¿no? O sea, bien ubicadas en su base ósea. Como bien sabemos, también nos deja este cuadrito que está al lado derecho de esta imagen, porque siempre hay compensaciones a nivel de las piezas dentales. Nunca encontramos en ese equilibrio, ¿no? Del elemento 1. Y nos deja este valor de Walla a nivel mandibular, ¿no? Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente que de Walla a Walla tiene 50 milímetros. Nosotros medimos el centro de forma clínica de FA tiene 44 y restamos, ¿no? 50 menos 44 tiene una diferencia de 6 milímetros. ¿Ya? Ese es a nivel mandibular. Pero como bien sabemos, Walla a Walla es 2 por lado, ¿no? A nivel de molares. Se debería ser 4 esa diferencia, pero tenemos 6. O sea, hay una necesidad de expansión de 2 milímetros en el arco mandibular para dejar esas piezas dentarias en su elemento 1, ¿no? Nosotros hacemos la corrección, ya no tenemos 44 de FA, sino tenemos que tener 46, acá, 46, que es lo ideal para esa mandíbula. ¿Ya? Nos quedamos con este valor de 46 para la mandíbula y vamos a la maxila, ¿no? En la maxila tenemos 45 milímetros, ¿ya? Y tenemos que hacer la conversión, ¿no? De los grados. Por ejemplo, para que esté en el elemento 1 es menos 9 grados, pero siempre hay compensaciones, ¿no? Y por ejemplo, acá hace la corrección de esos grados a 1 milímetro por lado, que equivale a 5 grados, si no me equivoco, a 1 milímetro, ¿ya? O sea, acá nos está diciendo de que esas molares miden de FA a 45 milímetros, pero están vestibularizadas, ¿no? Están con la cúspide palatina, han compensado, ¿no? Hacia vestibular. Por ello que si yo esas molares las dejo en elemento 1, regresándolo a estos menos 9 grados, voy a consumir un milímetro de espacio por ambos lados. Y ya no tendría 45, sino tendría 43 milímetros que tengo acá. O sea, el valor FA ajustado vendría a ser 43, ¿no? Ya, ahora tenemos ese 43 de maxila y ese 46 de mandíbula. ¿Y qué nos dice Andrew? Nos dice que la diferencia entre la mandíbula y la maxila debe ser de 5 milímetros. O sea, a ese 46 que teníamos en la mandíbula le sumamos 5, ¿no? Como se observa acá. 46 más 5, 51 milímetros, que es lo ideal para la maxila, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros en la maxila tenemos 43 milímetros, o sea, hacemos esta resta, ¿no? 51 menos 43 nos saldría 8 milímetros, ¿no? O sea, nos quiere decir de que esa maxila hay una necesidad de expansión de aproximadamente 8 milímetros, ¿no? Para dejarlo en el elemento 1, todas las piezas dentales y dejar todo equidistante. En cuanto a otro análisis, pasamos al análisis tomográfico. Tenemos el análisis de Bion-6, el cual toma como referencia los centros de resistencia en los cortos coronales de las piezas dentales. A nivel de molares se encuentra a nivel de la pulpa. Y hacemos esa medida, ¿no? A nivel maxilar y mandíbula y restamos, ¿no? Maxila menos mandíbula, y el valor normal nos debería ser ese 0,39 milímetros
observan pues la discrepancia, ¿no? A diferencia del análisis de la Universidad de Pensilvania, ¿no? La imagen es referencial porque la primera imagen es un corte coronal, ubicamos las zonas yugales a nivel maxilar y el corte axial lo llevamos a esos puntos, no sé si llega a ver ese corte azul, ¿ya? Y a nivel mandibular lo ubicamos a nivel de, si no me equivoco, era a nivel de la furca, ¿ya? Y de igual manera, el corte axial lo llevamos a nivel de la furca y la medición se realiza en un corte axial, ¿ya? Se realiza en el corte axial y hacemos, ¿no? Igualito mandíbula menos maxila y el valor referencial es de 5 milímetros, ¿ya? Si es que tenemos un valor menor, vendría a ser la cantidad de discrepancia transversal que tenemos, ¿no? Si nos damos cuenta, acá es solo es óseo, no tiene en consideración las compensaciones de detalle. Entrando ya un poco más al tema de fisura palatina, tenemos este artículo que es morfología del arco dentario superior de un adulto con labio paladar hendido bilateral completo no operado, ¿no? El artículo es un poquito antiguo, pero nos da unas características, clínicas de esa maxila que no ha recibido una cirugía previa, ¿no? Este estudio se realiza en pacientes mayores de 14 años, todos con fisura bilateral, no operados, y como vemos clínicamente se observa una maxila en sentido antero-posterior aumentada, ¿no? ¿Ya? Se observan 3 segmentos, se observa un segmento de la premaxila y 2 segmentos laterales palatinos o maxilares, ¿ya? Se ve una compresión a nivel anterior a nivel de caninos del maxilar, y clínicamente al paciente se le ve de un perfil convexo, ¿no? Por esta protracción de la premaxila. Se le observa una columela disminuida, la punta nasal inclinada hacia abajo. ¿Ya? Este estudio comparó pacientes sanos versus pacientes no operados, ¿no? De fisura palatina bilateral. ¿Ya? Evaluó a 31 adultos con fisura palatina bilateral completa no operada como criterios de inclusión de los pacientes como se dice en Brasil, eran brasileños de raza blanca, no sindrómicos y mayores de 14 años, y se compara con un grupo control no fisurado, ¿no? Como podemos observar, en el modelo se ve una maxila bien protruida, ¿no? De un ancho antero-posterior aumentada, ¿no? Y en la parte inferior, este estudio trató de que no evaluamos a los pacientes, sino evaluamos a los modelos o a los archivos de los modelos que tenía ahí, ¿no? Se les pintó las caras de las cúspides vestibulares y bordes incisales de las piezas dentarias y se hizo una fotocopia de cada modelo. Luego se hizo un diagrama. Por ejemplo, la imagen negra acá vendría a ser el diagrama de los pacientes normales, ¿no? Y el diagrama de la imagen roja vendría a ser de los pacientes fisurados, ¿no? Y podemos observar que tanto en masculino como en femenino se ve una gran producción de la zona anterior, ¿no? Y a su vez una compresión a nivel de caninos y premolares propiamente dicho, ¿no? Luego comparan en cuanto al sexo, y se ve de que en pacientes sanos la cara maxilar era más grande en cuanto a ancho y sentido antero-posterior con la femenina, pero entre sanos. ¿Ya? Cuando lo hacen entre fisurados, no se ve mucho, no se encuentra una diferencia significativa. O sea, en sanos, en los hombres era una maxila grande y en las mujeres una maxila chiquita que era significativo en este estudio, ¿no? Pero en fisurados, en hombres y mujeres no hubo diferencia significativa. En cuanto a la inclusión, el estudio es un poquito antiguo, por ello yo supongo que no cuenta con muchos antecedentes que hayan evaluado casos de fisurados no
operados, ¿no? O sea, que llegan a edad adulta. ¿Ya? Los estudios previos de pacientes no operados con análisis de modelos de yeso se limitaban más que todo a periodos neonatales, o sea, recién nacidos o en la primera infancia, ¿no? El género, como comenté, el género no tuvo influencia en las dimensiones de la arcada dental superior de pacientes con fisura. En ambos se vio de que esa maxila estaba comprimida y protruida, ¿no? Y no había un cambio significativo en cuanto al hombre que era mayor o menor, ¿no? El comportamiento lateral de las arcadas dentales superiores en este trabajo fue similar entre los pacientes unilaterales. O sea, me dice que en los unilaterales también hay una protrusión del segmento mayor, sería, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante también. Ya. Y el prognatismo premaxilar se ha observado en el feto y se debe a la falta de fusión de la premaxila propiamente dicha, ¿no? O sea, y que probablemente lo atribuyen a que pueda ser por la posición ósea que se da entre el gómez y la premaxila. Dice que por el crecimiento, ¿no? Se da posición ósea y hace que esa premaxila se... ¿Cómo se llama la estructura entre la premaxila y el gómez? Estructura... Era gómero... Premaxila gomeriana. Claro, esa unión de ese gómez con la premaxila va a hacer que esa premaxila tenga un crecimiento anterior y sentido antioral, ¿no? Por esa unión premaxila boveriana. Por eso le da ese comportamiento a ese crecimiento de la premaxila a ese nivel. Sí, no me acuerdo si fue en este estudio, pero por ejemplo en y justo esa, mientras de acuerdo, y justo esa unión de esta estructura de la premaxila con el gómez es nuestro talón de Aquiles cuando queremos hacer la retroposición de la premaxila en la ortopedia. Esa es la que se podría decir de alguna manera nos limita, y cuando hacemos la retroposición de la premaxila a veces hay un desvío, ¿no? O sea, nos llevamos para atrás, pero un poco girado o desviado. Que ese tabique no permite un avance en línea recta, siempre tiende a desviarse, ¿no? Pero esa es la explicación, ¿no? Porque el comportamiento de la premaxila por esa estructura que se hace. No sé si en los otros artículos he encontrado, pero es igual lo haces en comentarios si tú lo viste. Si bien estos artículos, entre comillas, antiguos, lo más probable es que eso va a quedar así para más adelante, ¿no? O sea, dejar que un niño fisurado no sea sometido a las intervenciones quirúrgicas que ya están protocolizadas no se va a dar. O sea, este tipo de estudios donde se permitía comparar pacientes que no han recibido tratamiento quirúrgico fisurados y poderlos comparar con fuerza no se va a dar. Es antiguo, sí, ¿no? Pero de alguna manera ya quedó alguna evidencia de que ha permitido hacer estos estudios y poder comparar, ¿no? Entonces, va a quedar para la eternidad un poco antiguo, pero ya el aporte se ha dado, ¿no? Y por otro lado, estos mismos autores han comparado el ancho maxilar en pacientes fisurados y pacientes sanos, niños neonatitos, fisuraditos y sanos, y ellos han encontrado en sus estudios de que el ancho maxilar en los pacientes fisurados, ya sea único o bilateral, es más ancho que los pacientes sanos. Ancho maxilar, el ancho maxilar. Y mira, y por otro lado, en el tiempo, este ancho maxilar que trabajó un poquito más de lo normal, con el tiempo se ha ido estrechando, como lo has mostrado de alguna manera, de manera natural se ha ido quedando, se podría decir, ¿no? Luego se crecimiento transversal. Y bueno, si a eso le sumamos lo que se viene más adelante, los términos quirúrgicos, hace que más se quede el tema transversal, se quede ¿no?
interesante esos estudios que han hecho, ¿verdad? Como es la característica de los neonatitos en relación al ancho transversal. ¿Okay? Lo otro que también podemos dar como conclusión es de que esa maxila igual se estrecha, ¿no? A pesar de que no recibió una cirugía. Porque mayormente creo que lo atribuyen mayormente a ese tejido cicatrizal que es el que hace la compresión maxilar, ¿no? O sea que son varios factores así lo que influyen, ¿no? Y la pregunta es, a ver, un poquito razonando, o sea, ¿a qué creen que ese maxilar se estrecha con el tiempo? El paciente de no operaditos, que no ha tenido su queloplastía o su palaroplastía, ¿por qué cree que se queda así con ese ancho disminuido? Bueno, rótula, recuerden colegas, cuando los maxilares en condiciones normales crecen, sus maxilares crecen, se juntan uno con el otro, a nivel de la sutura hay crecimiento celular, y ese crecimiento celular hace que los maxilares sigan creciendo transversalmente. Pero en los suicidaditos no hay esa unión de esos procesos maxilares y eso pues una limitante. O sea, el defecto óseo, la ausencia de esa sutura media palatina, hace que no crezca transversalmente. ¿Okay? Y el otro, el tema funcional, ¿no? El tema funcional hace que esos procesos maxilares queden así colapsados, porque la inserción de los músculos, de alguna manera, hay un funcionamiento atípico de los músculos que van a contribuir a que se comprima, ¿no? Entonces hay un tema funcional y hay un tema fisiológico de crecimiento óseo que va a ir en contra de ese crecimiento transversal. Y como conclusiones del artículo que ya lo mencioné, ¿no? En género hubo diferencias significativas, pero solo en los pacientes sanos. En los pacientes fisurados no hubo una diferencia significativa entre hombres y mujeres fisuradas en cuanto a las dimensiones de la maxila. La fisura palatina bilateral da como resultado una construcción progresiva anterior del arco dental superior en ambos géneros. Y el grupo de fisura palatina tiene un arco dental significativamente mayor en sentido antero-posterior, ¿no? Por la protrusión de esa premaxila. Al no ser operado y al ser bimaxilar no tiene la acción del labio, ¿no? que va a contrarrestar esta protrusión, ¿no? Pasando a otro artículo, en el cual es la influencia del labio pelar hendido unilateral en la morfología del arco dentario maxilar. Era la influencia de la fisura labial palatina unilateral en la morfología del arco dentario maxilar. De igual manera, anatómicamente acá ya lo segmenta en dos procesos, ¿no? Un segmento mayor, el cual está unido a la premaxila, y un segmento menor, el cual no tiene, el cual es solo maxila. Nos dice que hay una longitud antero-posterior y transversal a nivel de la tuberosidad aumentada, ¿no? O sea que la compresión es más a nivel de canino supermolar, ¿no? O es a nivel de la fisura. El segmento más grande tiende a estar más protruido. En cuanto a factores que influyen en esta compresión de la maxila, vienen a ser las cirugías tempranas, el tejido cicatrizal propio de la cirugía, el tejido hipoplásico de ese maxilar que no tiene esa actividad de expansión propia, ¿no? En la sutura, y las fuerzas musculares que van a influir netamente en la maxila, ¿no? No se iban a comprimir este maxilar. El punto que toma en consideración este artículo es la banda de Simonato, la cual nos dice que afecta la forma del arco del fisurado. Este estudio compara igualito pacientes sanos versus pacientes fisurados, pero los fisurados los divide con banda de Simonato
cambios, no sé si hay cambios o no hay cambios con esa banda, ¿no? En cuanto a los materiales y métodos, se evaluaron a 51 pacientes, entre hombres y mujeres, y de igual manera, ¿no? Se hicieron fotocopias de los modelos, se pintaron con grafito todas las cúspides vestibulares y corros incisales, y se compararon esos grupos que los comenté anteriormente, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, en el gráfico superior es el paciente sano, es el que tiene la parábola completa, versus el paciente fisurado sin banda de Simonal. ¿Ya? Como podemos observar, la premaxila no está más adelante que los pacientes sanos, pero sí el segmento menor, ¿no? Hay una gran brecha entre el segmento mayor y el segmento menor en cuanto al lado derecho y lado izquierdo, a diferencia del gráfico inferior, ¿no? No sé si van a ver la línea roja, vendría a ser los pacientes fisurados con banda de Simonal, ¿ya? Vemos acá esta franja roja y vemos la otra franja roja que vendría a ser el segmento inferior acá. Y como podemos comparar esa discrepancia antero-posterior, no es tan grave como con los pacientes que no tienen esa banda de Simonal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Cuando hablamos de banda de Simonal, ¿a qué nos referimos? ¿Presencia de qué? Claro. Cuando decimos que es completa e incompleta, o sea, cuando es fisura completa hay ausencia de piso de fosa nasal, está abierto. Una comunicación directa entre cavidad bucal y cavidad nasal. No hay piso de fosa nasal. En otras palabras, no hay banda de Simonal. Y eso hace que tenga ese crecimiento, miren. Hay más descontrolado. En el caso de en este gráfico inferior, hay una rotación. Recuerden, en un unilateral hay un segmento mayor y un segmento menor. ¿Qué pasa con el segmento mayor? Tiende a rozar y el segmento menor tiende a medio rotar hacia la línea media palatina. Segmento menor. Estoy exagerando, ¿no? Se entiende. Y ese es el gráfico que nos muestra ahí, ¿no? Vamos, ¿no? Tenemos ahí 10 Sí, derecha y izquierda. Entonces, miren, cuán importante es tener en cuenta ese reparo anatómico, ¿no? La presencia o ausencia de la banda de Simonal. Cuando hablamos de una fisura completa o incompleta, la repercusión que va a tener el crecimiento de estos huesos por la presencia o ausencia de este reparo anatómico, ¿no? Muy interesante. Pues por eso que los pacientes que tienen fisura completa, la complejidad es de moderada a alta, la severidad es mayor, el pronóstico en algunos casos reservado, ¿no? Entonces, interesante este estudio, ¿no? Continuando ya a lo que es el tratamiento transversal, tenemos este artículo el cual compara dos disyuntores, un Hyrax y un mini Hyrax, pero el mini Hyrax está en la zona anterior, ¿no? Quería comparar que si es que de repente el dominio estaba más anterior, iba a hacer una mayor expansión a nivel anterior, ¿no? Ya, en cuanto a una pequeña introducción. ¿Es del mismo artículo? Sí, okay, lo paso, porque ya va a ser lo mismo que estoy hablando de todo. Como para rescatar a cabo algo de la introducción, es de que hay varios tipos de expansores, ¿no? Diferentes diseños según lo que encontremos en cada paciente, ¿no? Mayormente los pacientes fisurados a nivel posterior, la discrepancia transversal no hay mucho, más es a nivel de premolar y canino. Por ello que también en este estudio se ve que como limitante es las compensaciones posteriores, ¿no? O sea, la cúspide palatina con la cúspide mesovestibular, y de repente no están corrigiendo todo a nivel anterior, toda esa
nivel posterior hasta tu sobrecorrección, y en el sector anterior te permite activar un poquito más al ser diferencial. Antes de que pase esta parte, la primera parte que nos ha mostrado los títulos, quiero que quede claro. La evaluación lo ha enfocado bien. La primera parte, que es el examen, ¿no? La evaluación que nosotros hacemos en el que hay tres objetivos muy puntuales en esa evaluación clínica que hacemos. Uno es la configuración del arco. ¿Qué tipo de arco presenta ese paciente? Configuración del arco. Segundo, hacemos un análisis de la discrepancia ósea transversal, que también se está viendo. Dos, ¿no? Y tercero, hacemos una evaluación de las compensaciones dentoalveolares que se presentan en los pacientes. O sea, estamos hablando ya de una, porque ya vamos a hablar quizás de visión mixta y permanente. O sea, hay que evaluar esos tres aspectos, porque definitivamente ellos van a tener comprometidos esos tres aspectos. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, vamos a plantear objetivos para el tratamiento. Continuamos. En cuanto a los materiales y métodos, acá sí varía. En cada autor las activaciones varían. Algunos activan un cuarto de vuelta al día, otros 2 cuartos de vuelta al día, otros 4 cuartos de vuelta al día. No lo dicen porque en sí los artículos encontrados no tocan mucho sobre la planificación así en el sector transversal. Pero lo puse porque estaba en la plantilla y se veía que empezaba, ¿no? Igual vamos a tratar de dar una explicación respecto a la activación. No es algo que has encontrado y vamos a hacer un por ejemplo, comentario. este artículo, ¿qué me evaluaba? ¿No? Me evaluaba primero a nivel transversal las anchuras, ¿no? Anchura a nivel de la cavidad nasal, a nivel apical y a nivel coronal de las molares, ¿no? Lo otro que me veía era si es que había un cambio en el sentido vertical de la maxilar, porque dicen de que en todo paciente, si no me equivoco, en todo paciente fisurado, la maxila tendría a rotar horario. ¿El maxilar? Sí, acá estoy en el que. Y acá no rotó nada, ¿no? Acá no rotó nada. Sí, ahí estoy en duda. Lo otro que medía era el tip, pero yo creo que ese torque, ¿no? El torque de las molares y los manitos, ¿no? En cuanto a los materiales y métodos, se evaluaron 20 niños con la bipolar del día. Los criterios de selección fueron de que presentaban la fisura, necesitaban tratamiento de expansión maxilar y estaban en el rango de edad de entre 8 y 15 años, ¿no? Los criterios de exclusión fueron de que tenga ausencia de las primeras molares superiores, tenga enfermedad periodontal, un tratamiento de ortodoncia previo. Como le dije, las activaciones de ambos aparatitos fue de 2 cuartos de vuelta al día, hasta hacer la sobrecorrección, ¿no? A nivel molar. En cuanto a los resultados, que lo he remarcado en cuadrito, vendría a ser de que no hay cambios, ¿no? Significativos en cuanto al SMA, ni en cuanto a un cambio vertical de la espina nasal anterior. En su discusión me decía que la maxila tendría a rotar en sentido horario. No sé si en pacientes sanos o ahí estoy en duda. Pero no, en este estudio no hubo un cambio significativo en sentido vertical. Lo medía Frankfurt con espina nasal anterior y casi nada, 0.07 en el mini Hyder y en el Hyder 0.73. Y sí, lo que son los demás valores, sí hubo un aumento, ¿no? A nivel transversal, en el ancho nasal, en el ancho apical, en el ancho coronal. En cuanto al torque de los molares, también hubo aumento de torque, ¿no? O sea que hubo una expansión dentaria y esquelética, ¿no? No fue solo esquelético. Como conclusión del artículo, no hubo movimiento antero-posterior, como lo comenté, ni vertical significativo en la maxila después de la expansión rápida maxilar. La expansión rápida maxilar produjo aumentos significativos en todas las mediciones lineales transversales, ¿ya? Y se observó una mayor expansión a nivel posterior, ¿no? Que anterior, debido a que los tornillos son los convencionales.
Lo que querían comparar, como lo comenté al inicio, era de que si es que el mini Jairas, al ser ubicado más anterior, te iba a provocar una mayor expansión a niveles celulares, no se dio, ¿no? No encontraron, o sea, no hubo diferencia significativa con el Jairas. Con el Jairas. Sí. Entonces más en línea paralela, ¿no? Pero un poco a veces controversial, ¿no? Siempre que hacemos la disyunción, hay una apertura en abanico, ¿no? O sea, la teoría dice, ¿no? El sector anterior va a haber más apertura, ¿no? Pero mucho va de la mano en los puntos de apoyo también, ¿no? O sea, qué tipo de, en este caso, el Jairas puro original es apoyado en molares, premolares, ¿no? Y el hecho a veces de hacer modificaciones al Jairas le va a dar otro comportamiento, ¿no? Ahora, cuando hacemos también expansión, ya sea con un aparato, puede ser un Quartier y un Jairas, va a haber un componente vertical de alguna manera. Obviamente, más o menos, eso va a depender del caso, ¿no? Pero de que hay un efecto extrusivo que va a cambiar verticalmente, se va a dar. Pero cuán significativo sea eso clínicamente o gráficamente va a depender del caso, ¿no? Pero de que hay ese componente de extrusión, lo hay, que es vertical, ¿no? Este artículo lo puse porque su protocolo de activación era un cuarto de vuelta al día. Es un paciente, es un varón, parece que no, es un varón de 12 años aproximadamente, en el cual se le colocó el disyuntor de Barboleta o de mariposa, ¿no? El cual vendría a ser el indicado porque te genera una mayor expansión a nivel anterior que posterior, ¿no? En la mayoría de pacientes, como lo comenté hace rato, a nivel posterior, a nivel de molares, a veces no hay una discrepancia transversal propiamente dicha. Por ello que este disyuntor sería óptimo, ¿no? para este paciente. El pacientito fue tratado con mascarita también para mejorar la protección maxilar. Y de ahí sin nada más que pueda hacer. Lo que rescataba era la activación, ¿no? Y el tipo de disyuntor. Sobre el tema de las activaciones, como lo he mencionado, o sea, hay diferentes propuestas respecto a las activaciones, pero ¿cómo lo manejo? Eso también depende mucho del paciente, de las condiciones clínicas del paciente, sobre qué piezas dentarias están apoyados los dispositivos, ¿no? A veces, por ejemplo, tú puedes colocar un Jairas en dentición decidua, o sea, segundas molares, ¿puede ser? Segundas molares en dentición mixta, ¿podrías colocar un Jairas en segundas molares? Sí, se puede. En primeras molares, sí, generalmente, ¿no? Entonces, cuando me apoyo en primeras molares permanentes, instalamos el aparato y hago mis dos activaciones en el momento. Y luego continúo, igual, con dos activaciones, una en la mañana y una en la noche. Dos por día acá, ¿no? Pero o sea, yo lo manejo dos por día. A veces cuando me apoyo en dientes molares, cuando mis banditas van sobre las segundas molares deciduas, a veces hay un tema de sensibilidad con el paciente, entonces lo manejo una activación por día. También mucho depende en qué condiciones está estamos interviniendo con el paciente. Por ejemplo, colocar un Jairas a la edad de, ponte, 7 años, 6-7 años, en una segunda molar decidua, es fuerte, está muy bien, esa segunda molar está fuerte. Pero colocarle, ponte a una edad 8-9, a veces ya hay una reabsorción, una movilidad, entonces, mucho va a depender de las características clínicas de las piezas dentarias sobre las cuales estás trabajando. Ahora, también va la activación por un lado de la sensibilidad del paciente. O sea, si la activación 2 por día, hay pacientes que tienen más dolor, entonces lo voy manejando en función de esos indicadores también, de cómo
cómo se siente el paciente, qué tipo de aparato estoy colocando. O sea, si yo colocara un Hyrax, ponte en bandas en molares fuerte, trabaja bien, pero cuando le vas a hacerle un Hyrax con banda en molares, pero apoyado con alambre y resina a nivel de premolares o las otras piezas deciduas, hacer una actuación también te pone ciertos límites allí. Entonces, la idea es darle continuidad en las actividades, por lo menos, o sea, uno por día, hacer un seguimiento de 2 semanas, 3 semanas, se consigue, porque con ellos el tema de la, entre comillas, disminución se va a dar, porque no hay sutura, entonces se va a dar. Entonces, yo lo manejo, en conclusión, 2 activaciones por día, mañana y noche, por 1 o 2 semanas, sí. Y en estos casos, cuando hace la activación de la difusión, se ve, o sea, la amplitud de la difusión justo a nivel de la cicatriz. Puede ser así o si aparece a nivel central. La exposición me dice. Ajá, cuando se evidencia la difusión, clínicamente vemos un esquema. A veces no alcanzamos a ver esto en los pacientes fisurados, ¿verdad? A veces no, o sea, en condiciones normales, sanos de dentición completa, en pacientes no, o sea, una indicación clínica de que estás haciendo disminución del diastema, ¿no? En los fisurados a veces no se da, porque no hay un control directo a veces de la premaxila. O sea, ya sea, por ejemplo, unilateral, la premaxila está al segmento mayor, y en el bilateral, peor todavía, no hay alcance a ese nivel, ¿no? O sea, no espero ver, en otras palabras, ese diastema entre los incisivos cuando hago disminución entre comillas. Con ellos es expansión con ellos. ¿Okay? Entonces, va por ahí. El otro punto era, si bien es cierto, a veces, muy relativo, hay pacientes fisurados que tienen un problema transversal a nivel de molar. O sea, recuerden, la fisura unilateral o bilateral puede ocasionar mordida cruzada unilateral posterior, mordida cruzada bilateral posterior. ¿Okay? Entonces, la necesidad de hacer una difusión o expansión a nivel de molares va a depender de tu clínica, ¿no? O sea, ahí juega, ¿no? Podría ser, si tú ves que clínicamente a nivel de molares hay una relación transversal correcta, quizás el Hyrax no sea lo ideal, ¿no? Ahí quizás el abanico va a tener un mejor efecto en el sector anterior. Pero si tú ves transversalmente a nivel de molares hay mordida cruzada, pues sin duda, ¿no? Que colocarle ahí el clásico Hyrax, ¿no? Porque tú lo necesitas. Pero puede darse el caso de que el Hyrax no te va a ayudar mucho en el sector anterior. En un primer momento trabajarás con el Hyrax y en un segundo momento o le pones un quad-helix para ampliar el sector anterior o un abanico para seguir trabajando en el sector anterior, ¿no? Quizás a veces se planifica en 2 momentos. Que ya tengo una cicatriz. Por ejemplo, yo quiero ponerle un marco. ¿Qué tanto el tema de la cicatriz influye en que haya ¿va a haber expansión o también vamos a esperar solo expansión? Sí, con un fisurado siempre vamos a hacer expansión, ¿ya? Eso por un lado, con un fisurado. O sea, ni marco ni perforación. El MAPE no es un dispositivo para los pacientes fisurados, porque por el tema de la ausencia de sutura, por la instalación de tornillos, no, o sea, no es un candidato para hacer la expansión. Ahora, ¿qué tanto puede funcionar la expansión en un paciente adulto? Eso también es más interesante. O sea, recuerden, colegas, que a mayor edad esa cicatriz quirúrgica del paladar se hace más fibroso. Entonces, hacer una expansión en una persona mayor no es tan sencillo que trabajar en una dentición mixta, un adolescente, no es. Entonces, sí me ha tocado trabajar en un paciente adulto con un Hyrax. En los dentición mixta,
o incluso permanente joven, trabajo bastante con Atiendes. Me va muy bien con Atiendes. Pero a veces cuando estoy con adultos, eso respecto al tema de las activaciones, colegas, es un poco relativo, por lo que yo les estaba aplicando, pero sí, no hay forma de que, por lo menos no podía. Si se tolera dos, bienvenido. ¿Okay? Pero no le hago más de dos, porque también hay propuestas de C4, la expansión rápida que se habla, 2 de la mañana, 2 de la tarde, no lo practico. 2 de la mañana y una en la noche, de esa manera. Muy bien, a ver. Allá, como un poquito, en cuanto a estos expansores o difuntores, lo que se busca es darle una forma al átomo, una forma armoniosa, y ahí con los brackets generar el espacio para que pueda entrar el negocio, ¿no? Mayormente estos pacientitos son 11 años, 12 años o 10 años que están próximos a recibir el hipertocio, ¿no? Encontré un artículo que era un paciente ya de 18 años, en el cual se puso con tornillitos, pero no se llegó a corregir transversalmente, pero algo sí. Claro, recuerden, colegas, es que mucho depende, ¿no? Si en teoría nosotros sabemos que el injerto cerebral, ¿en qué periodo de edad se va a dar? 9 años. Pero yo tengo un niño de 6 años, 7 años, que viene para una atención. Entonces, la ortopedia que yo maneje a esa edad de 6, 7 años, no tiene como un objetivo inmediato para el injerto, por el tema de edad. Y más aún cuando son, en el caso de los niños entre los 10 y los 11 años, el injerto va, pero las niñas ya a veces 8, 9 especialmente, ya están en condiciones del injerto, ¿no? Desarrolla un poco más, entonces todo hay que planificar en función de cuál es tu objetivo, o sea, qué tengo que hacer ahora pensando en quién. O sea, lo que hagamos en dentición mixta ya es de alguna manera pensando en el injerto. Pero quizás empezar en dentición mixta quizás tenga 2 fases de tratamiento. En una primera fase, concentrarnos cómo acompaño ese crecimiento maxilar, y en una segunda fase, cómo termino de conformar ese arco para el injerto. Recuerden los 3 objetivos, ¿eh? Conformación de arco es uno de los objetivos que tenemos que tratar. El tema de la discrepancia transversal que nos permite trabajar, y el tema de la compensación dentro de las mezas. Son 3 cosas, colegas: conformación del arco, discrepancia transversal y las compensaciones dentrodelares que de alguna manera tenemos que corregir. Ahora, no sé si tendrás otro caso, artículo con este abanico. A veces se le puede hacer modificación, no, el abanico propiamente. A veces, ponte, tú quieres darle 2 usos a ese abanico. Habla la disposición del punto de rotación, ¿no? Si tú quieres hacer algo de expansión a nivel de molares, el punto de rotación lo llevo un poquito por detrás, hacia distal de las molares. La recomendación es que el punto de rotación esté en la línea intermolar. Al estar en el punto de la línea intermolar, no va a haber un efecto a nivel de las molares, solamente el sector anterior. Pues, le colocas un poquito más atrás, ahí sí le vas a dar un poquito de expansión a las molares y también el sector anterior, para variar el efecto que pueda tener el dispositivo, ¿no? ¿Verdad? Este abanico es bastante, también lo utilizamos porque, ¿verdad? CIOs, que de alguna manera es gran probabilidad que se lo utilicen. Si bien cierto, también estamos utilizando el otro que vas a hablar del GAI, pero a veces el tema de costo también incluido. Esta es una buena opción. Una buena opción. Ya. Vamos. Otro artículo que encontré fue uno hecho acá, que es una herramienta de elemento de paciente con secuela de fisura labial-palatina. Ese es el reporte de caso de 3 pacientitos que se atendieron acá en la clínica. Como le dije, el objetivo de esta extensión y todo ello es obtener una forma de arco adecuada, ¿no? para recibir el injerto. Y debe empezar 12 meses antes del injerto y se retira de 4 a 6 meses post injertos. Los aparatos de expansión, eso es lo que nos requiere esta
dato es importante, colega. Acá, 12 meses antes de injerto. A veces, cuando yo decía en decisión mixta, a veces trabajamos en 2 fases de tratamiento. Y la segunda fase, generalmente se propone trabajar haciendo un cálculo 12 meses antes, pero la pregunta es, 12 meses antes del injerto. Pero la pregunta es, entonces, ¿a qué edad le vas a hacer el injerto? Allí mucho tiene que ver el desarrollo del canino, no el canino. Ahí tú cuadras ya, sí, vas a ir definiendo cuánto tiempo vas a necesitar ahí para aplicar eso. Sí, lo comento también en referencia a la... Y eso es lo más, eso a mí, cuando sé que ya ese canino está con la mitad de la raíz formada, ahí ya me proyecto a trabajarlo pensando en el injerto. Pero a veces a los 6, 7 años pues, todavía no tenemos en cuenta ese canino todavía, ¿no? Y netamente nos presenta 3 casitos, ¿no? Este casito creo que fue el que tuvo mayor cantidad, tuvo como 9 meses el 10, el poder. Tengo el casito B, el cual se trabajó de igual manera, ¿no? Con las activaciones cada 45 días del 40, y el adicional utilizó un arco de líquido, ¿no? Para incluir un poco las piezas dentales a nivel de la prevención. Y este es el tercer casito en el cual, de igual manera, me comentaban que se hizo el uso del cuadrante. ¿Habla qué material está el cuadrante en el artículo? Debe ser el tiro director, pero no me di el tipo de... La verdad que yo, en la mayoría de las veces, con una sola activación, una buena activación, ¿no? Ya le dejo ahí 2 meses, así. Ya no, a veces no le hago una segunda activación, pero con el ventilador 0,9. Es muy bueno. Ahora en el acero sí, pues hay que poner de acá 6 semanas, hay que retirarlo y hacer la nueva activación, retirarlo. ¿Hasta cuántos meses se puede dejar con la activación del kiloide? Yo lo dejo promedio 2 meses, a veces hasta el tercer mes. O sea, mucho va a depender de cuánta activación tú le vas a dar, qué es lo que quieres. ¿Y hace cuánto? ¿El ancho de una molar? Generalmente, pero va en función de tu análisis transversal. Entonces, por eso, como un comentario de experiencia, muy pocas veces he hecho doble activación. Con una sola activación, me ha ayudado mucho. Y cuando sé que me falta un poquito, le retiro el cuatielis y le coloco un arco. Puede ser que, a ver, son diferentes escenarios. Lo que pasa es que a veces cuando trabajo el cuatielis, siempre a las bandas, colegas, siempre veo una ley tubo doble, mínimo doble convertido. Entonces, eso te da chance que mientras el cuatielis está haciendo su trabajo, tú puedes ir braqueando, alineando y nivelando mientras está haciendo el cuatielis, ¿no? Ponte ya lo tienes ya más expandido el arco superior, el plan va a ser retirar ese cuatielis. ¿Y cómo lo controlo? Uno, si tú ya has braqueado el sector anterior, o bueno, ya has braqueado la cara superior, retiro el cuatielis y le coloco un arco. Generalmente le coloco, me gusta trabajar en esos casos cuando es de contención, y la australiana 016, me gusta colocar. Eso funciona muy bien, me contiene muy bien. Niti a veces me juega una mala pasada restrictiva, pero la australiana no. Pero en todo caso podría ser un rectangular o un cuadrado, pero como contención. Bueno, y luego, ¿qué pasaría si yo no quiero solamente colocar un arco? Luego del cuatielis, recuerda que hay que colocar un aparato de contención, un arco transpalatino con brazos de contención, porque ya pensando para el injerto, ¿no? Para la cirugía, ¿no? Para que el aparato no interfiera con la cirugía. Eso ya tiene que estar en la cabeza. ¿Qué diseño el aparato voy a hacer? Porque ¿qué es lo que se le viene? Lo que sí no sería un error terminar de hacer nuestra expansión y no ponerle aparato de contención. Y eso no ha pasado muchas veces. ¿Cómo reciclo? Bueno, es otro tema, el tema de la contención de hablaremos, pero acá la recomendación, utilicemos el alambre, el GIDOI, la activación que consideremos necesaria,
y esas bandas de los pacientes siempre con tubitos para ir trabajando el alineamiento segmentado o lo que se necesita. A veces pasa, colegas, que cuando hay casos de maxilares bien atrésicos y el Hyrax tal vez no entra, o el mismo Garip que tiene un tamaño así, no entra, y me funciona el cualquier más anatómico, o sea, muy versátil, sí. El cualquier es una maravilla, verdad que yo he aprendido, ahora entiendo por qué Enrique era un problema con el cualquier, entonces, una recomendación, colegas, por ahí. A veces no hay las condiciones ideales para colocar un Hyrax, el paladar es tan atrésico o los otros tipos de dioses. Es más guerrero, no versátil. ¿No? Vamos. En cuanto a conclusiones, me dicen por qué usaron el Codelix y no un Hyrax. Dicen que evita la pérdida de hueso a nivel vestibular, no empeora la fisura, es en cuanto a las conclusiones de este artículo, ¿no? De que evita recidivas. No le entendí por qué evita recidivas, porque igual, si es que no buena contención, igual va. Permite una mejor adaptación muscular, debido a que esta es una expansión lenta, ¿no? Es una expansión lenta del maxilar. Claro, el cualquier hace expansión lenta, ¿no? Bien. ¿Quién hace rápida? El Hyrax, ¿no? Y acá hay un tema también, ya que estamos hablando, al margen de cuál dispositivo utilicemos, ¿cuál es la recomendación clínica para decir, oh, ya, hasta acá nomás el tema transversal, ya no quiero expandir más? Sin importar si es utilizado Coathielis o Hyrax, ¿cuál es tu límite clínico que dice, no, hasta acá? Hablamos de una sobrecorrección pensando en la recidiva, por ahí después. A nivel molar será el contacto de la cúspide palatina con la cúspide vestibular. Ok, el nivel de caninos decía de forma movertir de 2 milímetros. 2 a 3 milímetros a nivel de canino. Una sobreexpansión de 2 a 3 milímetros a nivel de canino. Y a nivel de molar, cúspide palatina superior con cúspide vestibular inferior. ¿Ok? Luego tenemos otro artículo que es resultados del esquelético de un expansor diferencial, ¿no? Y lo compara, si no me equivoco, con un Hyrax. Su protocolo de activación de Garip es de 4/4 de vuelta al día. En su tornillo equivale a 0.8 milímetros, ¿no? A diferencia de Hyrax que equivale a 1 milímetro. Por día, una vuelta. Ese es el primer día. Su propuesta es un día hace la 4, pero el día siguiente y es otro. A ver, Yo no les puedo lo leí el artículo y decía así. Y el límite, como le digo, el límite era hasta sobrecorregir a nivel molar y el OBD de canino de 2 milímetros. Hace una primera activación de 4. En la primera activación, el autor hace 4. En el primer día de instalación hace los 4. Pero a partir del segundo día hace 2. Lo voy a releer. Son 2 sonidos, o sea, 4 en cada uno. Claro. Es una buena pregunta. Decía 4, pero no decía 3 de 2 arriba, 2 abajo. Muy bien. El orden de los factores no te pregunto, casi el primer producto. Porque es. Bueno, comenta otra vez, voy a hacer luego comentarios. Hay otro. Lo evaluaron en 50 pacientes en decisión mixta que estaban preparando para recibir el número 2, ¿no? El otro que comentaban era de que a veces había el temor de repente generar la fístula, ¿no? Es decir, las fístulas palatinas o abrir ese tejido cicatrizal que hemos cerrado con la aparato Castilla. Pero decían de que estos expansores de disyuntores o los aparatos que utilizamos no es que te van a
estado tapada, no depende de cómo salió lo que han estado así. Eso tiene que quedar claro. El objetivo de estos aparatos no es crear una fístula, no es crear. Que te muestren evidencia, algo que estaba ahí oculto es otra cosa. No, o sea, no es un objetivo. En otras palabras, una fístula es algo malo, pues. La idea es que no suceda eso. Pero no es un objetivo de tratamiento una fístula. En cuanto a los resultados, me dijo que el expansor diferencial mostró un aumento significativamente mayor a nivel canino, debido a que tenía esos dos, debido a que tenía los dos tornillos, ¿no? Y con una inclinación mayor en el canino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo expandía un poquito más, o sea, se torquea un poquito más el canino. Y en cuanto a las conclusiones, el expansor diferencial es una alternativa adecuada en los pacientitos fisurados, ¿no? Atrás, aquí pone la imagen que posee el gasto, con una recomendación. Si bien es cierto, es de visión mixta y en el sector anterior nos apoyamos sobre caninos, deciduos. A veces hace todo un chambón, ¿no? Desde la toma de impresión, el diseño, y de pronto que no funcione por algo, es decepcionante, ¿no? Pero hay que tratar de exagerar un poco y que la fijación sea lo mejor posible, ¿verdad? ¿No les ha pasado que cuando han colocado un marco, de pronto un punto algo falta y todo se altera? Entonces, conclusión acá, trabajar en división mixta, a veces apoyarnos en dientes de silos nos juega una mala pasada. Por eso hay que ver bien en qué condiciones se encuentra esos dientes de silos. Tiene una buena raíz y con apoyo perfecto. Pero si ven que hay una reabsorción, una movilidad, no cuentes con eso, ¿no? A veces es preferible esperar que salga el premolar para apoyarnos sobre él. Por eso es importante la edad. Analicemos todos esos aspectos. Y como era una comparación entre el Kyber y el diferencial me decía que hacía mayor expansión que el anterior, ¿no? Es su mayor objetivo, tener un mejor control, ¿no? Luego teníamos un enfoque disciplinario de un paciente de 18 años que ha tenido el antecedente de la fisura labiopalatina. No me hablan mucho sobre las activaciones, o sea, me dicen que se le colocó ese disyuntor, doble disyuntor porque el otro era para cristalizar, ¿no? Era para generar un espacio y para un implante dental. No me habló sobre la planificación de cómo ubicaban los tornillos ni nada. Ni cuándo lo activaron, porque en la foto final del paciente se ve que igual hay deficiencia transversal, ¿no? Tenemos una deficiencia transversal que lo han compensado. Pero lo que sí es de que debido a que es multidisciplinario, lo puse casi todo porque tiene un cambio facial bien notorio, más que todo por el implante que está a nivel la implante que tiene a nivel de la línea nasal anterior, ¿no? Pero ayudó a levantar la nariz, los labios, todo eso. Quedó bien, ¿no? Sí. De por sí la tracción de maxilar levanta también, cumple la nariz. Por ahí sí, no hay duda de que va a haber un cambio. Se hizo la expliqué de Ford, no, pero sabes sí. Y de ahí le pusieron esa proyección de espina nasal anterior, ¿no? Para levantar la nariz. Y le hice multidisciplinario porque entraron varios otorrinos, plásticos, de todo.
ya, está bien. Recordemos, o sea, mucho parte del diagnóstico. A veces hay casos que son, ¿verdad?, delitos unilaterales, quizás una mayor probabilidad, de que no tienen mucha discrepancia transversal y podemos incluso utilizar una placa de expansión removible. O sea, es una opción. Se podría trabajar, no descartemos, que también puede servir como una contención en algún momento, una placa de anatomía. O una nada. O una cámara. Cuando hacemos expansión, colegas, en los pacientes fisurados, verdad que hay cambios fisiológicos importantes. Por un lado, el hecho de hacer una expansión maxilar, hay muchos estudios que hablan que hay un cambio a nivel de la vía aérea superior, un aumento de la base nasal transversalmente, y eso ayuda, hay un mejoramiento en el tema respiratorio. Por otro lado, en lo que nosotros podamos hacer también con la conformación del arco va a traer beneficios importantes en el tratamiento de terapia del lenguaje que ellos están recibiendo posiblemente. O sea, hay cambios biológicos importantes, los beneficios que tienen lo que nosotros podamos hacer. Siempre, colegas, cuando trabajamos con este tipo de aparatos, es evaluar muchos aspectos. El tema de colaboración para poder decidir si voy a utilizar un aparato fijo o removible. Es importante tener en cuenta cómo va a ser, si es un paciente responsable, va a haber continuidad. Hay muchos pacientes que se desaparecen. Hay que tener mucho cuidado con el tema también de las activaciones. Es importante, colegas, también les digo por experiencia, a veces pensamos que cuando uno le explica a la mamá o a los papás cómo tienen que hacer las activaciones, pensamos que se ha entendido bien, ¿no? He tenido 2 casos donde la indicación era hacer la activación con un Jairas, 1 por día, por 2 semanas. Y al paciente lo vi luego de 2 meses, le ha hecho una expansión todos los días hasta que se terminó de activar. O sea, se ha ocasionado una mordida en tijera, o sea, completa. Entonces, les comento esto porque quiero que en ustedes quede eso. O sea, es importante que quede claro la explicación a los papás, cómo lo tienen que hacer, por cuánto. A raíz de esas experiencias malas, porque son malas, de pronto, ¿cómo le vamos a? Hay que ver cómo retrocedemos, cómo mejoramos, ¿no? Pero lo que hago es, ya, le digo, le expliqué, explíqueme usted qué cosa ha entendido, qué es lo que va a hacer. De esa manera yo me aseguro que se ha entendido bien lo que se tiene que trabajar. Pero he tenido 2 situaciones de problemas. El otro punto importante, recuerden que vamos a empezar a trabajar en nutrición mixta, en promedio 6-7 años, y el tema del diseño. También hay las complicaciones, porque una mala higiene va a ocasionar un problema periodontal y te va a poner en apuros. Entonces, es importante que tengamos maquetas y le expliquemos a los padres cómo tienen que hacer la higiene. Porque es importante, colegas, es importante que quede claro. Tenemos que enseñarle a los pacientes cómo es que tienen que hacer su higiene cuando un paciente es portador de aparato. No subestimemos esto, colegas, no subestimemos esto, es importante. O sea, siempre, cuando tenemos un paciente entre comillas sano, bracket de todos los días, siempre, oye, no te has lavado bien, no te has lavado bien. Pero la pregunta es, ¿le has enseñado la técnica correcta del cepillado? ¿Le has enseñado el uso del cepillo? ¿Cómo es la técnica de cepillado a un paciente portador de bracket? ¿Le has enseñado el uso del cepillo de proximal? ¿Cómo tiene que utilizar el hilo interdental? ¿Le has enseñado el uso del enjuague bucal? O sea, tú le tienes que enseñar todo eso para luego exigir y decirle, oye, no lo estás haciendo bien. Pero es importante que esto le digamos al paciente
porque se pueden presentar complicaciones, colegas. ¿Okay? Entonces, no es nada agradable, para nosotros es interesante desde el punto de vista terapéutico, pero un poco también ponernos en la situación del paciente. No es tan agradable. O sea, de pronto veo una foto, la foto se ve interesante, pero a ver, instala, por ejemplo, con los jairas casi también me ha pasado eso. O sea, por eso que no coloco brackets premolares, solamente en vano. Cementar un jaire con casos así de apiñamiento severo, instalar el aparato a veces es muy difícil. Entonces, es traumático eso para un niño. Entonces, hay que hacer las modificaciones en función de la comunidad del paciente. O sea, nunca nos olvidamos de colegas. Cuando veamos niños, ¿qué harías? Es tu hijo, mira como si fuera tu sobrino. Pero míralo, o sea, ¿qué se siente tener todo esto así? De alguna manera es incómodo. Y el tema de los cuidados que debe tener en cuanto a la higiene, la importancia de los tiempos. ¿Okay? Es importante que al paciente fisurado se le diga, es importantísimo, que su tratamiento es un tratamiento largo, desde que nace hasta qué edad, promedio 25 años, promedio, o sea, es un tratamiento largo, hasta su rehabilitación integral, ¿no? Me refiero, o sea, pensando en ortoquirúrgico, ¿no? O sea, 18, 20 años, cirugía ortognática, y luego su ortodoncia, etc. Su rehabilitación, implante, prótesis, por ahí, o sea, si es un paciente así continuador, en el mejor de los casos, 25 años está bien rehabilitado. Entonces, eso lo tiene que tener muy claro, porque de pronto dicen, piensan que esto solamente va a durar un par de meses y eso va a tener, no, o sea, tiene que tenerlo bien claro que esto es un proceso. En función de la edad, va a recibir diferentes tratamientos en diferentes etapas. ¿Okay? No sé si habrá preguntas al respecto sobre este tema de la expansión. Fíjense, porque si hay preguntas. ¿Cómo sería mi análisis transversal? Porque acá, por ejemplo, no es el tema, pero un poco adelantándonos, va a haber un tema, lo que es diagnóstico y planificación ortoquirúrgico, ¿no? Entonces, o sea, allí ya va a cambiar, ¿no? Tú vas a hacer un análisis, si es un paciente que sí o sí va a necesitar una cirugía ortognática, tienes que hacer un análisis transversal, hacer una posición en ventaja para ver si tú vas a necesitar hacer una expansión, ¿no? Pero los pacientes que son, entre comillas, en tu opinión, candidatos para un camuflaje, tú haces un análisis a nivel de muerte de centras, lo trabajas como una maloclusión clase 1, ¿no? Pero, un poco adelantándonos en los pacientes oncotípicos, el escenario, la necesidad de expansión va a depender de los objetivos del tratamiento. Y obviamente esto va a ir siempre de la mano con la opinión, diálogo con el cirujano maxilofacial, porque aquí es algo diferente. Los cirujanos tienen otra forma de planificar, pero hay que conversar con ellos. Hay mucho que hablar en esa parte, ¿no? Pero en esta primera parte, lo que es expansión. Doctor, Sí. Estamos hablando de niños en una decisión mixta temprana. ¿Qué tipo de aparatitos vamos a utilizar? ¿La expansión o también sería solamente realizar además A ver, un niño de 6 años, nos vamos a imaginar un poco con la clínica para que nos podamos orientar de mejor manera. 6 años. ¿Qué espero ver en un niño de 6 años? ¿Qué tipo de dentición? 6 años. Pero en otras palabras, molares, como que no están en condiciones de trabajar en otra molar. Están erupcionando porque, recordemos, en teoría empieza a erupcionar y termina de erupcionar a qué edad las molares, los incisivos. Sí, es un promedio, ¿no? Un promedio. Ok, pero igual, 6 años. Y hay la necesidad de inicio de tratamiento. Entonces voy a trabajar sobre dientes decisivos. Ok, la primera confusión. Segundo,
¿qué tipo de aparato voy a utilizar? El tipo de aparato va en función de tus objetivos de tratamiento. O sea, si tú necesitas corregir transversalmente, es un caso más complejo, transversalmente, necesidad de tratamiento es mayor, ¿en qué me apoyaría? ¿Un aparato removible o fijo? Fijo. Ok, entonces ya sé que va a ser fijo. Ahora, ¿qué tipo de aparato fijo voy a utilizar? ¿Airex? ¿Abanico? Esos los otros son variantes. Claro. Si tu problema es transversalmente mordida cruzada posterior y anterior, quizá la mejor opción sea un Airex. Y si el problema es más anterior, ahí podría ser un abanico. La pregunta es, ¿podría ser cuándo yo tomo una decisión de colocarle un Hyrax y un Coatrielis? Allí mi decisión va en función si el paciente, su problema es más transversal que sagital, podría trabajarlo con un Coatrielis, ¿no? Pero si es un paciente que va a necesitar sagitalmente, quizás a ese Hyrax ya le pongo sus ganchos para la protracción. Va a depender mucho de tu necesidad, de tu diagnóstico. Todo parte del diagnóstico. A la próxima clase vamos a hablar del tema ya antero-posterior. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la clasificación de Gordon, ¿no? Que esa proyección, que cuándo puedo hacer una protracción, cuándo es camuflaje y cuándo es ortoquirúrgico, ¿no es cierto? Pero el diseño de tu dispositivo va en función de tu necesidad. ¿Sí? ¿Cuándo decido? O sea, por ejemplo, como te digo, o sea, si yo sé que este paciente va a necesitar transversalmente y sagitalmente, el Hyrax no funcionaría, porque yo le puedo, las activaciones lo voy a hacer con el tornillo, y el Hyrax le puedo colocar un gancho por el para la protracción. Pero si solamente es un tema transversal, un Coatrielis me podría funcionar. También podría ser un Hyrax, pero un Coatrielis también lo va. ¿El Coatrielis usted lo hace soldado o lo hace con soldado? Ahí creo que el tipo de activación es muy importante. Una buena activación que tú lo ves, que te deja como nosotros, deja de cocinar. Cuando yo quiero activar el Coatrielis solamente en el sector anterior, más no el sector posterior, ¿cómo lo activo? ¿Solo tenemos que activar el botoncito? Tenemos todavía muchas clases. Si alguien en algún momento se anima a tener Coatrielis, hacemos la activación. Me gustaría que enseñarles cómo le hago la activación. Una buena activación es importante. Bueno, si todos traen su Coatrielis, bienvenidos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, colegas? El tema transversal. ¿No? Sí, bueno, ahí vamos a hacer la práctica del día de hoy. Bueno, ya va a quedar un poquito más claro, ¿no? El tema transversal en los pacientes sedados. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, vamos a hacer una pausita, nos vamos a listar y coordinar para hacer nuestra práctica. He traído modelitos para todos y ahí les voy a explicar en qué va a consistir la práctica. Muy bien, colegas, entonces tienes que presentar tu PPT, compartir tus artículos.